Buenas noches. Iniciamos una nueva emisión de Noticias Cámara de Representantes. Durante los siguientes minutos los acompañaremos Mabel Kremer desde Cali y mi compañero Edwin Gutiérrez está en el Capitolio Nacional en Bogotá. Edwin, buenas noches. Hola Mabel, un saludo cordial para usted y para nuestra audiencia. Registramos hoy con optimismo una semana de reducción progresiva del número de contagios en todo el país. La disciplina ciudadana está dando mejores resultados. Los invitamos a ver nuestros titulares. Cámara de Representantes acompaña los procesos previos al inicio de la vacunación masiva contra el COVID-19 en el país. Voceros de distintos partidos advierten que una nueva reforma tributaria no puede afectar el bolsillo de la clase media colombiana. Listo, un nuevo proyecto para garantizar mayor inversión y estímulos al deporte en el país. Representantes piden acciones urgentes para restablecer el orden público en el puerto de Buenaventura. Piden mayor inversión social. Respaldo a la decisión de regularizar la situación de más de 1.800.000 venezolanos que huyeron del vecino país. En los próximos días, Colombia dará inicio al proceso de vacunación masiva contra el COVID-19. El gobierno ha dispuesto de la página Mi Vacuna, en donde todos podremos consultar el orden de vacunación y solicitar cambios en el agendamiento sujeto a la condición médica. Acompañamos a un ciudadano a cumplir este proceso. Veamos cómo le fue. La señora Betsabe tiene 94 años. Esperaba ansiosamente la noticia de la fecha de llegada de la vacuna al país. Han sido meses de encierro y, como dice ella, ya le hace falta salir a echarse sus charladitas con sus viejas amigas. Yo estaba ansiosa por recibir esa vacuna. Fíjese, este encierro es espantoso. Y uno viejito necesita salir a recibir el sol. Le agradezco infinitamente, doctora. ¡Qué rico mi vacuna! En la página de Mi Vacuna, la señora Betsabe ya aparece habilitada en la etapa 1 de priorización. El proceso de consulta es fácil. Simplemente debe ingresar a la página web de Mi Vacuna. Allí debe dar clic donde dice Consultar mi priorización, ingresa los datos y la plataforma arroja la información. En caso de no estar habilitado para la etapa que le corresponde, se postula para que sus datos queden ingresados. Yo estoy ansiosa por recibir la vacuna. Pero yo necesito también que ustedes me digan dónde, cuándo y cómo me debo aplicar esa vacuna. Por favor, hágame llegar esa noticia. Una de las quejas que se han presentado es que personas fallecidas aparecen habilitadas en la etapa 1 de priorización. Por esto, representantes a la Cámara hacen un llamado al gobierno para que se corrobore muy bien la información y no se preste este proceso para irregularidades. En esto el gobierno nacional tiene que ser muy cuidadoso, el Ministerio de Salud, las fuentes de las bases de datos deben ser muy fiables, de lo contrario se pierde confianza y altera el proceso de vacunación. Ojalá el gobierno nacional a futuro, son millones de colombianos los que tienen que ser vacunados, pueda corregir de manera pronta y oportuna las bases de datos y evitar que incluso se pueda presentar corrupción en el proceso de vacunación. Por su parte, el representante a la Cámara, Ricardo Ferro, anunció la conformación de una veeduría ciudadana para garantizar que los turnos se cumplan a cabalidad y no haya colados en el proceso de vacunación. Por lo mismo vamos a estar vigilantes las 24 horas al día para evitar que los avivatos, la politiquería o cualquier otra irregularidad pueda poner en riesgo la vida de cualquier colombiano. Los canales habilitados por parte del representante para que personas que se sientan vulneradas en el proceso de vacunación hagan sus denuncias son: en la línea 315-848-7000, en el correo electrónico ricardo.ferro@cámara.gov.co, en el Twitter @ricardoferro _ y en las cuentas de Facebook e Instagram del representante Ricardo Ferro. Allí podrán elevar todo tipo de denuncias. Superado el segundo pico de la pandemia y con el inicio del proceso de vacunación comienza a dinamizarse la actividad económica en el país. El paquete de medidas aprobadas por el Congreso de la República viene mostrando sus bondades en renglones como el turismo, el comercio y otros sectores como bares y restaurantes. Los representantes piden que estos alivios se mantengan. Las medidas que se adoptaron desde el Congreso han permitido que los empresarios vean cómo mes a mes sus negocios vuelven a ser los de antes. La mejor política es mantener el empleo, recuperar el empleo perdido. El gasto público debe surgir como el gran jalonador de la economía. Los subsidios a la vivienda deben incrementarse.
Debemos pues reactivar la economía a base de gasto público y entregar unas reglas de juego claras para que la inversión pueda tener seguridad jurídica y podamos levantar la economía. Comerciantes aseguran que los alivios que se aprobaron en el Congreso fueron fundamentales para no perder sus negocios. Por el programa PAEF, ya que con este recurso pudimos cumplir con las obligaciones con nuestros empleados y poder ayudarnos en estos meses de crisis. Sin embargo, la reactivación ha sido lenta. Desde la Cámara de Representantes le piden al Gobierno Nacional que las medidas que se adoptaron continúen, permitiendo agilizar el proceso de reactivación. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para continuar desde allí con el apoyo y el respaldo que les ha brindado. Extender las líneas de crédito con respaldo del Fondo Nacional de Garantías es muy importante para ellos. Continuar con la exoneración del IVA y del impuesto al consumo a las cafeterías, a los restaurantes, a las heladerías, ha sido un apoyo bastante importante. El porcentaje importante del pago de nómina que ayuda a que las empresas no despidan a sus empleados y así logremos minimizar el desempleo en este país. Los comerciantes esperan que con el inicio de la vacunación las restricciones terminen y puedan volver a trabajar en los horarios habituales. A juicio del gobierno resulta inevitable el trámite de una nueva reforma tributaria. La caída en los ingresos del Estado y las ayudas que ha tenido que entregar el gobierno a los más vulnerables no dejan otra salida. Los representantes advirtieron que serán rigurosos para no asfixiar a la clase media. El déficit fiscal en Colombia se encuentra en estado crítico. Según cifras de la DIAN, Colombia tuvo en el año anterior una disminución en el recaudo de impuestos del 13,89%, situación que preocupa y que evidencia la necesidad de una nueva reforma tributaria. Dada la emergencia generada por el COVID-19, el recaudo tributario del año que acaba de terminar se disminuyó en un 13%, lo que significa 21 billones de pesos menos. Sumado a lo anterior, los gastos que ha tenido que incurrir el país por la pandemia para poder hacer la inversión en salud, atender la población vulnerable y los subsidios a la nómina, más de 30 billones que no se tenían. Ante este panorama, ya se habla de un borrador de reforma tributaria que estaría listando el gobierno para ser radicado en el mes de marzo. Representantes a la Cámara aseguran que esta iniciativa es necesaria, pero sin que se grave a la clase baja y media del país. Somos conscientes de las dificultades económicas y fiscales por las que está atravesando Colombia y el aumento de la deuda por causa del COVID. Considero que la única reforma tributaria posible en este momento es una que disminuya impuestos, genere más empleo y controle la evasión y la elusión. Desde la Colombia Humana hemos radicado propuestas para que la reforma tributaria termine por gravar las grandes fortunas, la de los banqueros, la de las empresas multinacionales. Reforma sí, siempre y cuando no se castigue a las clases populares y a las clases medias. La iniciativa estaría dirigida a disminuir las millonarias exenciones que se hacen a los impuestos, que se calculan en más de 92 billones de pesos. Esto con el objetivo de no golpear a la población más vulnerable. Más de 1.800.000 venezolanos podrán regularizar su estatus en el país. La intención es permitir que legalicen su situación y puedan integrarse al sistema de seguridad social y acceder a beneficios como salud y educación. Los alcances de esta decisión fueron objeto de análisis por las diferentes bancadas en la Cámara. Precisamente el presidente de la corporación, Germán Blanco, manifestó su complacencia por esta decisión del gobierno nacional. Indicó que el Congreso había dado un primer paso cuando aprobó la ley para darles nacionalidad colombiana a los hijos de venezolanos nacidos en el país. Y así destacó los beneficios del estatuto que ahora anunció el presidente Duque. Hoy, pensar en un estatuto que de manera temporal y por 10 años permita regularizar la estadía de esos venezolanos en territorio colombiano es apenas lógico. Al gobierno le aplaudimos. Obviamente, que ellos tengan acceso al trabajo, a la educación, a la salud, también está ligado con temas de la economía. El tema de los impuestos, de la tributación. Se tiene que normalizar y regularizar para que el Estado también se beneficie, para que Colombia también obtenga unos recursos adicionales. Y fundamental, que ante la regularización la comunidad internacional pueda entregar unos dineros importantes también
para que estas personas puedan acceder a sus servicios en territorio colombiano en medio de la crisis que viven en Venezuela. Representantes de otras colectividades, incluyendo el partido de gobierno, así como de oposición, también manifestaron la importancia de legalizar la presencia de venezolanos en Colombia. Va a permitir la regularización de los venezolanos en Colombia y van a poder acceder al sistema de salud. Pero que esto no signifique una carga para el departamento norte de Santander. Hoy tenemos una deuda bastante grande que está dejando la red pública del sistema de salud con problemas serios. Hago un llamado al ministro de Hacienda, al ministro de Salud, para que paguen la deuda de los migrantes. Lo que el gobierno del presidente Iván Duque está haciendo es protegiendo los derechos fundamentales de esos hermanos venezolanos que han tenido que salir huyendo del régimen Maduro. Es el mayor desplazamiento del mundo, donde el 30% se encuentran en Colombia. Son 1.800.000 ciudadanos venezolanos. Es necesaria y es importante, no solamente por temas de salud pública, pues deben ingresar al sistema de seguridad social para que podamos tener la garantía de que están tratándose sus enfermedades y esto no se vuelva un problema general. En segundo lugar, el derecho a la educación de los menores de edad que viajan con ellos. Necesitamos garantizarles a estos menores de edad el derecho que les asiste a poder estudiar. Y en tercer lugar, esta es una solución humanitaria para el flagelo que viven hoy cientos de hermanos venezolanos. Los congresistas también resaltaron que este estatuto de migrante venezolano tendrá un corte que cobijará a quienes entraron al país hasta principios de este año y que además no tendrán derecho al voto para elecciones presidenciales, tal como lo contempla el Código Electoral. Los deportistas serán el centro de una nueva ley marco del deporte, una iniciativa que viene impulsando el partido de la U con el propósito de profesionalizar la actividad deportiva, garantizando mayor inversión, seguridad social y una vida digna para quienes le dan la gloria al país. El proyecto también le mete la mano al dopaje y apuesta por el juego limpio. El gobierno nacional inició la socialización del proyecto que reforma la ley del deporte expedida en 1995. Desde el partido de la U se ha venido trabajando en las garantías que el Estado debe brindar a quienes practican diferentes disciplinas deportivas. Salimos a consultar a deportistas en formación lo que debería contemplar esta nueva ley. Que mejoraran los escenarios deportivos y que pues hubiera más oportunidades para los chicos que quieren salir adelante en este deporte. Dignificar el quehacer del entrenador, que se exija el título académico para el entrenador y mejorar las escuelas de formación en los barrios. Sería genial que se implementaran más patinódromos para que queden más cerca de los hogares y asimismo pues que estos se mantengan en buen estado. Es importante que la nueva ley dé acceso público, canchas públicas a todo el que requiera ejercitarse. En cabeza de la representante Norma Hurtado, el partido de la U aportó al proyecto de ley 7 artículos que además buscan la democratización en el deporte. Una ley que ameritaba ser traída al siglo XXI. Necesitamos que se incluyan temas tan importantes como la Organización Nacional Antidopaje, temas que tienen que ver con la pensión de los deportistas, la infraestructura deportiva y su sostenimiento, el bienestar de los deportistas y, por qué no, también hablar de los centros de ciencias deportivas en todo el territorio nacional. La idea es que Colombia esté al nivel de los países desarrollados en materia deportiva. Esta ley contribuirá a que el Sistema Nacional del Deporte colombiano esté a la vanguardia del deporte a nivel mundial. Son 13 reuniones en total que se realizarán de manera virtual con deportistas y entidades de los diferentes departamentos del país para luego iniciar la discusión del proyecto de ley en el mes de marzo cuando se retome la legislatura. Y nuestro invitado aquí en la sección El Protagonista en Cámara es el representante antioqueño por el Partido Cambio Radical, Mauricio Parodi, quien es más un dirigente deportivo. Representante, se cumple ya más de un año de la creación del Ministerio del Deporte. ¿Ha servido, no ha servido? ¿Cuál es su balance? A ver, nosotros como dirigentes en el plano de lo social, enfocados en el tema de deporte como una herramienta poderosa de transformación social, hemos visto cómo en este gobierno que va a cumplir un tercer año y en este Congreso que también tiene el mismo periodo de tiempo, se ha avanzado muchísimo en lo que es el deporte como esta herramienta que mencionamos. Es así como la creación del Ministerio del Deporte ha elevado el sector del deporte a los niveles más altos del gobierno y de los asuntos de Estado. Hacemos parte ahorita del Consejo Nacional de Política Económica y Social y nuestro ministro del Deporte tiene un asiento en el Consejo de Ministros donde se toman las más importantes decisiones. De ahí
han surgido elementos tan importantes como el incremento presupuestal para los deportistas y para las obras de infraestructura física para que ellos puedan practicar sus disciplinas hasta 767.000 millones durante esta vigencia, lo cual es un récord absoluto en toda la historia del país, y apuntamos el año entrante a lograr una meta simbólica de 1 billón de pesos para nuestros deportistas en el presupuesto 2022. Pero no solo es dinero, también se aprobó la tasa pro deporte, en donde todos los municipios y departamentos pueden aprobarla y tener unos recursos adicionales exclusivamente para los temas de deporte y recreación. Y vamos más allá, se ha aprobado la ley del entrenador deportivo para dignificar esta importante actividad en la cotidianidad de los colombianos, y ahora viene este año el programa de becas por impuestos, en el cual nuestros deportistas de excelencia y nuestros talentos y reserva podrán tener beca de estudio, pero también de manutención, alojamiento, alimentación, los gastos que representan sus viajes y sus viáticos, y también todo lo que tenga que ver con su formación como persona integral. Representante, ¿este esfuerzo por el deporte termina aquí con la creación del ministerio y de esas normas, o viene más en la agenda? No, ahora viene lo más importante. Digamos que hemos avanzado, pero nos falta muchísimo por avanzar. Seguimos teniendo deportistas que no tienen el apoyo suficiente, seguimos teniendo deficiencias en infraestructura, y sobre todo que este deporte sirva cada día más para mejorar la condición de salud física y mental de los colombianos. El nivel educativo, porque a través del deporte, el juego y la lúdica se educa mejor a los ciudadanos, sobre todo en temas tan importantes como el juego limpio y la lucha contra la corrupción. Además, el deporte genera importantes bienes, servicios y empleos, en el cual hay un empeño importante para generar una medición que permita decirle a los colombianos cuánto impacto producimos en el Producto Interno Bruto nosotros, los del sector del deporte. Y el deporte genera además inspiración para los niños, para las niñas y los jóvenes, que puedan ver en Mariana Pajón, en Caterina Ibargo, en James Rodríguez, en Nairo Quintana y en muchísimos deportistas que se hace interminable la lista para mencionarlos, en su ejemplo y modelo de superación y de sus proyectos de vida. Vamos a presentar en conjunto con el gobierno el 16 de marzo la nueva ley del deporte, donde se van a apuntar a todos estos elementos y donde también se va a reforzar el sistema de vigilancia y control para que nuestras federaciones, clubes y ligas deportivas cumplan un mejor objeto, y también para seguir luchando en el juego limpio, en las normas contra el dopaje y para eliminar por completo la trampa de nuestra actividad deportiva. Muchas gracias al representante Mauricio Parodi del Partido Cambio Radical por el departamento de Antioquia. Nosotros continuamos con más información aquí en Noticias Cámara de Representantes. Aumenta la tensión en el principal puerto del país. La guerra urbana por el control territorial entre bandas delincuenciales en Buenaventura tiene atemorizada a la comunidad. Representantes a la Cámara de la región vienen gestionando acercamientos con autoridades locales y nacionales en busca de soluciones y mayor inversión. El principal puerto de Colombia vive sus peores días. En Buenaventura se han registrado 34 combates urbanos en apenas lo corrido del 2021. 6 grupos armados ilegales se disputan el control territorial. Habitantes de barrios como Juan 23, Antonio Nariño y San Francisco han decidido dejar sus casas y salir huyendo. Mientras en otros sectores, comunidades marchan clamando el cese al fuego de una temible guerra urbana. Porque no tiene sentido que los hermanos nuestros no puedan dormir tranquilos una sola noche. Varios congresistas elevaron su enérgica voz de protesta. Los grupos delincuenciales conformados por jóvenes del puerto tienen armas largas y control del territorio. Hoy hacen extorsión, microtráfico y toda clase de actividades ilegales, entre ellas el asesinato y la desaparición forzada. Por eso es importante la actuación del Estado en doble sentido. 1, el control territorial mediante el uso de la fuerza, la justicia, la presencia del Estado y de las Fuerzas Armadas, pero sin dejar de lado la necesidad de inversión en educación, en deporte, en emprendimiento. Al gobierno nacional necesitamos que coloque toda la artillería, toda la fuerza del Estado para acabar con la violencia en Colombia, en el Pacífico y Buenaventura. Y a los violentos que se vayan del Pacífico, que se vayan de Colombia. Necesitamos un Colombia en paz. Es una situación difícil porque estos bandidos están en zona de estero, donde se le ha dificultado a la fuerza llegar,
pero ya se tienen los controles necesarios. Le mandamos un mensaje de tranquilidad a la población bonaerense, que con la ayuda de Dios y con la capacidad de nuestra fuerza pública, más temprano que tarde vamos a neutralizar y a reducir estos violentos. El personero del puerto, Edwin Patiño, denunció que pese a todos los esfuerzos del gobierno nacional, siguen los asesinatos, desapariciones, desplazamientos y violencia en la región. Dentro de las estrategias para impulsar la economía del puerto, la Comisión Segunda se desplazó a Buenaventura para socializar una iniciativa que pretende atraer inversión extranjera a través del registro de grandes embarcaciones de comercio y de turismo internacional en Colombia. Establecer un régimen de abanderamiento de naves y artefactos náuticos para mejorar las medidas actuales en el Registro Único Nacional de Naves es una de las propuestas legislativas en trámite en la Cámara de Representantes. La Comisión Segunda se encuentra en el puerto de Buenaventura socializando el proyecto de ley de abanderamiento, el cual permitirá a Colombia ser competitivo con sus mares y océanos. Tener buques con la bandera de Colombia será importantísima para la reactivación económica del país. Se otorgarán beneficios tributarios con la creación de una tarifa preferencial para rentas provenientes del tráfico internacional marítimo y naves inscritas en el registro colombiano. Igualmente, este proyecto de ley tiene muchos incentivos que vamos a pagar el 2% únicamente de renta y sin IVA. La ley de abanderamiento busca la explotación regulada de la pesca artesanal e industrial y un mejor aprovechamiento del sector turístico del país. Actividades que, si se fomentan, se convertirán en pilares de desarrollo para zonas olvidadas de Colombia. Hoy estamos fortaleciendo la institucionalidad y sobre todo ese proyecto de abanderamiento, un proyecto que le va a dar mucho refuerzo a la institucionalidad de este país. Y por supuesto que la Armada Nacional, en conjunto con la Comisión Segunda, la Cámara en pleno, sacaremos adelante este proyecto. Por eso la visita hoy al puerto más importante del país. Tenemos que afianzar en ello porque depende mucho la economía de este puerto colombiano. El proyecto de ley pasará a segundo debate donde se espera su aprobación a fin de convertir a Colombia en un país competitivo en el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos. Reglas claras para el uso y comercialización del cannabis con fines medicinales. Ante el auge del negocio, la Cámara propone la creación de una Comisión Nacional de Regulación que fije los parámetros para la explotación comercial de esta sustancia. Distintos inconvenientes se presentan en la industria del cannabis medicinal en el país, debido a la cantidad de trámites y permisos que se requieren, desestimulando la inversión nacional extranjera. Desde la Cámara se radicó una iniciativa para crear la Comisión Nacional de Regulación de Cannabis Medicinal y así permitir un desarrollo idóneo de esta industria. Creemos que con toda la normatividad que está dispersa en varios ministerios, lograr aunar en una sola institución para que las personas licenciatarias no tengan que sufrir ese calvario de estar yendo de dependencia en dependencia a buscar cómo le aprueban un permiso para la producción, para la exportación. Diferentes beneficios traería este proyecto de ley que pretende dar garantías a los inversionistas y sobre todo aprovechar el auge de este negocio que cada día tiene mayores dividendos. ¿Qué buscamos con esta creación de esta comisión? Que haya una política del gobierno nacional en cuanto a todo lo que tiene que ver con la producción, transformación, exportación y la actividad industrial de la producción de cannabis medicinal. Aquí le vamos a entregar una regulación transparente y segura a los inversionistas extranjeros y inversionistas nacionales. Queremos que esta industria nacional supere las expectativas que se han tenido. Recordemos que el uso medicinal del cannabis en Colombia está vigente desde el año 2016, cuando entró en vigencia la Ley 1787. Para garantizar la libre competencia y evitar que el servicio de telefonía móvil y de datos en Colombia quede en manos de un solo operador, el sector alternativo de la Cámara de Representantes lanzó una nueva alerta ante las autoridades. Una gran preocupación vienen manifestando desde hace varios meses algunos representantes de la bancada alternativa frente al monopolio que existe en nuestro país por parte de algunas empresas de telecomunicaciones. Con algunos miembros de la bancada alternativa mandamos un comunicado a la OTE para que nos determinara la dominancia de Claro. Y efectivamente,
Los resultados hoy es que la Comisión de Regulación de Comunicaciones ha determinado que la empresa de comunicaciones Claro es dominancia en nuestro país. Según la Comisión Reguladora, actualmente Claro posee un 60% del monopolio de las telecomunicaciones en el territorio colombiano. Por este mero hecho es que hoy en Colombia el Internet es el más caro en Latinoamérica y uno de los más caros del mundo. Hoy necesitamos regulación en las tarifas, necesitamos regulación en la penetración del Internet, en el uso del Internet. Por eso, que hoy nos digan que Claro es dominante, tenemos que dar otro paso. Esta solicitud elevada ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE no fue bien recibida por congresistas de otras bancadas. No estoy de acuerdo a acudir a la OCDE para exigir una intervención del mercado móvil en nuestro país. Primero, no es la institución que tiene esta competencia y misión. Segundo, Colombia tiene un marco regulatorio que contiene todas las disposiciones normativas utilizadas por los países de la OCDE para generar un mercado competitivo. Tercero, nuestro regulador tiene una alta independencia y capacidad institucional. Asimismo, el representante Ciro Rodríguez indicó que en Colombia existen múltiples operadores, lo que convierte a nuestro país en un buen escenario regulatorio de inversión y propicio para la libre competencia. Además, está garantizada la revisión judicial en caso de que ocurra extralimitación por parte del regulador. Y estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. La inseguridad en Bogotá sigue siendo tema de gran preocupación no solo entre los bogotanos, sino también en el Congreso de la República. 6 de cada 10 ciudadanos considera que la inseguridad aumentó en las diferentes localidades de la capital y 1 de cada 4 afirma haber sido víctima de algún delito. El robo de bicicletas es uno de los 3 más recurrentes, no solo en Bogotá, sino en todo el país. Es lamentable la situación que estamos viviendo los bogotanos de inseguridad. Apenas el 2% de la administración distrital invierte de su presupuesto en seguridad y por eso es que 8 de cada 10 bogotanos nos sentimos inseguros. Si la señora alcaldesa no invierte de verdad en presupuesto, por más que quiera el gobierno nacional invertir en Bogotá incrementando el pie de fuerza, no vamos a solucionar nada. El año pasado 225 hurtos al día en Bogotá y lo que llevamos de enero, 25 bicicletas hurtadas diarias en Bogotá. Señora alcaldesa, esta situación no puede seguir pasando. De verdad, póngase la mano en el corazón por los bogotanos. Invierta dinero en seguridad en Bogotá, que es lo que necesitamos. Tras la gestión que realizó el representante Julio César Triana ante la Superintendencia de Industria y Comercio y una posterior reunión con Saico y Asimpro, esta entidad estará haciendo una revisión para dar alivios sobre el cobro de impuesto por derechos de autor generados a los locales comerciales, pero que muchos de ellos han tenido restricción de funcionamiento durante el 2020 y lo corrido de este año debido a la pandemia. Desde la Cámara de Representantes hemos insistido en la necesidad de que se revisen los cobros de Saico y Asimpro. No se puede cobrar a bares, restaurantes, discotecas y demás por un servicio que no se pudo prestar por cuenta del COVID-19. En una reunión con esta organización y con los representantes de Asobares se estableció que es factible revisar todos estos cobros para que los comerciantes y los empresarios paguen lo justo y paguen por el tiempo que han podido tener abierto al público sus establecimientos de comercio. Hemos llegado al final de esta emisión. Si ustedes quieren interactuar con el presidente de la corporación, lo pueden hacer a través de su cuenta de Twitter @GermánBlancoA o en nuestra página web www.cámara.gov.co. Y si quieren conocer un poco más cerca a sus representantes, los invitamos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @Cámara Colombia. Los esperamos la próxima semana con más información legislativa. Hasta pronto. Hola, soy Juan Carlos Wills, representante de la Cámara por Bogotá del Partido Conservador y quiero invitarlos a que conozcan nuestro trabajo legislativo y lo que hemos hecho a través de este periodo. Trabajo netamente social, defendiendo y protegiendo a la mujer
luchando contra la violencia de género, defendiendo a los adultos mayores con nuestro proyecto de ley de cambio de régimen pensional, en el tema de la defensa animal, por supuesto, y ayudando con nuestras animalatones a tantos animales de la calle y ayudando con otras fundaciones a tratar de darles una mejor vida a tantos animales que hoy están padeciendo pues las dificultades de la pandemia, y por supuesto a la niñez. También coautores del proyecto de ley de cadena perpetua para violadores de niños y niñas en Colombia, así que los invitamos a que sigan nuestras redes sociales que se presentan en pantalla.